Parecía que no... Sí. Decía que quería daros las gracias por acercaros a un pequeño municipio a hablar de innovación. No es lo habitual, pero quería deciros que la mitad de los ciudadanos de España viven en pequeños municipios y por lo tanto más nos vale que esta sea una tarea no exclusiva de las grandes ciudades, ni de las grandes corporaciones, ni de los grandes equipos, sino que sea una actividad en la que todas las administraciones públicas y por supuesto también los pequeños y medianos municipios trabajemos el tema de la innovación. Quería deciros que es para mí un honor estar entre personas, equipos, alcaldes, directivos de ayuntamientos que trabajáis el día a día de la innovación, porque como tendremos ocasión de ver posteriormente, a veces se trabaja, a veces solo se habla, y yo creo que quienes estáis aquí sois los que convertís esto en una actividad diaria, en una actividad real, con objetivos, con programas, con recursos. Así que encantado de tener ocasión de participar con vosotros. Y por último quería daros las gracias porque ayer a la noche, charlando en la mesa, tuve ocasión de aprender, como creo que debemos hacer todos los días. Pero también lo hemos hecho cuando hemos participado en las reuniones de la red y en muchísimas ocasiones hemos tenido el privilegio de visitaros en vuestras ciudades. Hoy venís vosotros aquí, pero recuerdo que en Viladecans, bueno, en muchas ciudades de España he tenido la suerte de poder compartir experiencias en las que he aprendido mucho. Y yo diría que después de mucho tiempo, además, es una de las cosas que tengo cada vez más clara, la sensación de que uno consigue aprender, atreverse a dar nuevos pasos, impulsar nuevos proyectos, en mucho menos tiempo cuando lo que ve es una experiencia real que cuando se pone uno a leer libros. El conocimiento yo creo que se adquiere naturalmente desde la razón, pero se adquiere mucho también desde la piel, desde la credibilidad que nos invita a tener a personas que están consiguiendo resultados y que están consiguiendo transformar la realidad y conseguir los objetivos que primero se teorizan, pero luego hay que ejecutar. En muchísimas ocasiones el aprendizaje consiste precisamente en participar en esas redes como la que ahora conformamos, de la red Impulso, para trabajar la innovación, viendo las experiencias de quienes han conseguido resolver o desarrollar aspectos que a otros, por razones del tipo que sea, pues no han tenido ocasión de madurar o de reflexionar o de conocer qué tipo de soluciones existen o se aportan en otros lugares a problemas que en muchísimas ocasiones son comunes, porque todos decimos en los ayuntamientos, no, es que en mi pueblo es distinto y tal, claro, naturalmente. Distinto sí, pero común también en muchísimos aspectos, por ejemplo, la limitación de los recursos presupuestarios o del tiempo que disponemos cada uno, o de que tenemos que priorizar todos los días, o de que tenemos miedos, en fin, hay muchísimos aspectos que son absolutamente comunes. Por lo tanto, aprender de los demás me parece que es pues una magnífica lección. Así que muchas gracias por lo bien que me habéis tratado en muchas ocasiones y espero que aquí os encontréis también. Estáis en vuestra casa, ya sabéis que ayer tuvimos ocasión incluso hasta de cantar, algunos que tuvieron el privilegio de hacerlo a la noche, otros tuvimos que irnos a la cama, pero el compartir de verdad reflexiones creo que merece la pena, y hoy espero que tengamos ocasión de aprovechar el día para adquirir conocimiento y para divertirnos también, porque como decía anteriormente, si conseguimos adquirir conocimiento divirtiéndonos, vamos, esto es la repera, y yo creo que en materia de creatividad e innovación es más que deseable que sea además así, porque esto no creo que sea posible resolverlo a base de empujones ni de palos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de reflexionar sobre la administración, sobre la innovación, lo primero que nos preguntamos es el para qué, ¿no? Todo esto, ¿para qué se hace lo de la innovación? Yo, para mí, tengo clarísimo, literalmente para que estemos a la altura, las administraciones locales, el conjunto de las administraciones, pero en lo que a nosotros nos concierne, las administraciones locales, a la altura de los retos que tiene nuestra gente, que tiene nuestra sociedad y de la que nosotros no podemos pasar. No puede ser que nosotros no nos enteremos o no hagamos nada cuando nuestros ciudadanos tienen un pequeño problema, todos los ciudadanos españoles, de desempleo. Es el gran reto, el principal reto, pero hay muchos más, pero desde luego en el tema del desempleo no tenemos nada que hacer en materia de ordenación de suelo, de generación de polígonos industriales competitivos, con diferentes instalaciones, infraestructuras que hagan que el empleo funcione mejor. Yo creo que muchísimo. Pero, ¿qué podemos hacer también en materia de retos sociales, ¿no? Ahora mismo están reunidos en París con el tema del cambio climático. Las ciudades, depende de cómo ordenemos los usos y de cómo articulemos la actividad dentro de la ciudad, podemos invitar a que la gente esté todo el día en coche yendo de una esquina a la otra y contaminando, o no. Podemos hacerlo de otra manera, reordenar los usos y el funcionamiento de la ciudad,
las formas de transporte público o no, coger la bicicleta, que es más que saludable, y en el norte de Europa lo hacen un montón de personas con un frío que pela y con un BMW en el garaje, y van en bicicleta. Podemos, por lo tanto, atender los retos, y debemos atender los retos sociales, como el cambio climático, como el problema del envejecimiento, y como otras muchas materias, pequeñas materias como la sostenibilidad de las administraciones públicas de las que formamos parte. Es decir, el que seamos eficaces no es un asunto de segundo orden, es relevantísimo. El que dignifiquemos la política y las instituciones con la enorme falta de credibilidad que tenemos en este momento por razones de literalmente latrocinio descarado y en ocasiones de ineficacia escandalosa. Tantísimas veces hacemos que los ciudadanos tengan que venir 1, 2, 3 veces en vez de una sola, o incluso que no vengan, porque literalmente le podemos facilitar la prestación de los servicios desde su casa, ¿no? Bueno, para resolver retos tenemos que innovar, y lo tenemos que hacer, y no pueden ser solo palabras, y desgraciadamente, como decía antes, en ocasiones lo son, porque hay algunos que solo hablan, pero hoy quienes estamos aquí hablamos, reflexionamos, tenemos estrategias y además hacemos. Estamos haciendo en el día a día. De eso va la jornada de hoy, de ver cómo hacen los que hacen mejor, y por lo tanto vamos a tener ocasión de aprender entre nosotros pequeñas o grandes experiencias que vamos a compartir, ¿no? Yo quiero decir que hay organizaciones que lo consiguen y que además de verlas hoy, ayer tuvimos ocasión de disfrutar de ellas. Algunos lo visteis. Para mí fue una hermosura ver a 3 industriales, además con perfiles muy distintos. Uno de ellos era una persona mayor que había montado su empresa hace mucho tiempo y nos contaba cómo había ido evolucionando y resolviendo los enormes retos, porque tenía 50 años de antigüedad su empresa y había pasado por crisis y había conseguido que en los momentos más difíciles, haciendo de la necesidad virtud, pues saliera literalmente reforzado el proyecto empresarial, ¿no? Y habían evolucionado, y de pequeña empresa familiar habían pasado a un pequeño holding y ahora están internacionalizados, tienen tecnología, trabajadores cualificados. La otra empresa fue también muy divertido ver cómo un gran ingeniero pues se atrevía, después de estar de jefe de otra empresa, de la I+D, de una gran empresa, a transformar una empresa tradicional que estaba a punto de cerrar en un proyecto sostenible en el tiempo. Y lo está consiguiendo. Y el tercero pues era un proyecto que además nos acompaña aquí, novedoso, de tecnologías que atienden las nuevas formas de gestión, de la paquetería, en fin, una empresa moderna, más de las que hoy en día son pues una constante, digamos, ¿no? Yo creo que los 3 tenían elementos que marcaban clarísimamente su perfil. Eran personas con un liderazgo clarísimo, tenían unas competencias profesionales más que claras, porque sabían de lo que estaban hablando, y además tenían una actitud de atreverse. Porque a veces uno puede tener conocimientos, pero quedarse sentado diciendo, uy, pues qué complicado. Porque lo que contaron poco, pero era también relevante, era que asumieron riesgos personales, financieros y de forma de vida, riesgos muy gordos en su día a día. No nos contaron que no duermen por las noches, pero seguramente no lo harán. Y esos riesgos y ese enorme esfuerzo que permitían que ese proyecto funcionara, pues como creo que dijo en algún momento uno de ellos, bueno, eso se lo guardaba para sí porque era la parte menos oscura de la cosa y quería ser más positivo, ¿no? Pero es verdad que es una parte de lo que se juega también. O sea, lo que está claro es que esto no es fácil y que además de visión, equipos, recursos, etcétera, requiere un esfuerzo importantísimo, ¿no? Bueno, volviendo a nosotros, a las administraciones públicas, lo de si se puede o se debe innovar, yo creo que se debe, porque como decía anteriormente, la gente que está allá afuera tiene grandes problemas, grandes retos, como citaba anteriormente, de tipo económico, la globalización, las nuevas tecnologías generan enormes oportunidades y enormes debilidades para quien no se espabila también, o el envejecimiento, o el cambio climático. Todos esos retos nosotros tenemos que colaborar y tenemos que trabajar. Y quería decir que se puede porque hay enormes ejemplos de ciudades del norte de Europa que han trabajado magníficamente estas materias y tienen unos resultados y un éxito importantísimo en cualquiera de los campos, ¿no? Yo suelo decir a veces, y me parece también relevantísimo, y esto no sé cómo decirlo del todo, pero literalmente yo creo que tenemos que hacerlo por dignidad. A mí se me caería la cara de vergüenza literalmente si todos mis amigos, compañeros,
parientes y vecinos estuvieran resolviendo, atreviéndose a superar en sus fábricas y en su vida los retos que tienen dentro de su empresa, y nosotros, la administración pública, pues estuviéramos por ahí. Yo creo que tenemos que hacerlo. Literalmente no es discutible, y creo que en todo caso lo que suele ser complicado es ver cómo aceleramos todos estos procesos y lo convertimos en realidad, ¿no? Porque fácil no es. Fácil no es. Ayer en la mesa hablábamos de las dificultades, y desde luego creo que una de las claves para que todo esto funcione es que seamos capaces de cambiar nosotros, los que estamos aquí, porque buena parte de los que estamos aquí somos cuadros medios, directivos, responsables políticos, y si no cambiamos los que estamos arriba, pues ya podemos contar una de indios y hablar mucho diciéndoles a nuestros trabajadores y a nuestros equipos que sean creativos, que se formen, que mejoren todos los días, que aporten valor, que vengan con ilusión. Si nosotros no somos capaces de, superando nuestras dificultades, nuestros miedos, lo que sea, o nuestras incompetencias, de dar ejemplo y literalmente hacerlo, pues yo creo que no va a funcionar. Es decir, que cuando hablamos de innovación hablamos de que cambiemos todos, y si no cambiamos nosotros como personas y nuestras organizaciones, pues no va a ser real, ¿no? Decía que no es fácil porque literalmente si no conseguimos este tipo de cambio de las personas, a mí me parece que no vamos a poder conseguirlo. No vamos a poder conseguirlo porque si cualquiera de los campos que ahora todos estamos trabajando, que son el tema, pues no sé, de la transparencia, de la participación, de la existencia de una estrategia de ciudad, nos ponemos a trabajar de verdad, en todos ellos inmediatamente necesitamos revisar lo que estamos haciendo, porque si queremos ser transparentes, por ejemplo, esto no es solo un acto de voluntad política. Naturalmente que muchos políticos podemos querer ser absolutamente transparentes, podemos tener la sensación de que no tenemos nada que esconder, que nuestros ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gasta su dinero y que por lo tanto tenemos que contárselo. Ya, pero del acto de venga, pues hagámoslo, a hacerlo, pues no es tan fácil. Hay que tener una estrategia de comunicación, pero hay que tener unos procedimientos normalizados que permitan que el hito de ser transparentes, por ejemplo, recientemente en ERMO dábamos un pequeño paso en la gestión de la contratación, haciendo posible que todos los contratos, incluidos los contratos menores de 500 euros, en el mismo instante en el que se firman, el último clic del procedimiento hace que se queden colgados en la red. Es decir, que es posible con voluntad política hacerlo, pero también es posible porque hay unos procedimientos en los que previamente se ha revisado en buena parte de ellos, en los más relevantes y en los que más se usan, el cómo se hacen esos procedimientos, eliminando en el proceso los apartados que no aportan valor, y por lo tanto no haciendo, que ayer lo comentábamos también en la mesa, que hagamos con ordenadores lo que hacíamos antes, que igual era fatal, pero bueno, ahora como lo hacemos con ordenadores lo seguimos haciendo igual de fatal, pero digitalizado, ¿no? Bueno, hay que revisar, y lo pongo como ejemplo de que si no tenemos personas, equipos que trabajen esto y que lo mejoren, ya puede decir el alcalde, misa, cuando digo el alcalde digo el concejal o el director del departamento de turno, que se mejoren los procedimientos, que si no hay unas personas que se ponen a ello porque creen que es su trabajo, porque además ponemos las condiciones para que se haga, porque son capaces de compartir proyectos que no son exclusivamente de su departamento, superando esas dinámicas tan habituales de a mí que me cuentas, eso no es mío, ¿no? Es del departamento de intervención, o es del de cultura, o es del de obras y servicios, y yo estoy en el de, no sé, en el de juventud, ¿eh? Entonces, esos cambios de actitudes, esos cambios culturales, esos cambios en las formas de trabajo son una realidad complicada. Ayer, repito que en la cena yo me divertía mucho escuchar, parece que somos distintos, en realidad todos tenemos el mismo tipo de problemas o de dificultades. Yo suelo intentar llamarle tareas o trabajos, porque las palabras ya afectan, ¿no?, al análisis mismo. Y si le llamamos problemas, pues parece que son cosas como de enfermedad que tiene uno, ¿no? No, son tareas porque literalmente es deseable que se trabajen de otra manera y obtengamos resultados trabajando de otra manera, ¿no? Bueno, decía anteriormente, por lo tanto, que ese campo de hacer que nuestras organizaciones estén compuestas por personas creativas es una materia que no podemos reservar a los departamentos de I+D de las empresas multinacionales ni nada de nada. Es una tarea que tenemos que intentar, y yo creo que los que estamos aquí compartimos esa visión,
trabajarla todos los días. Y repito que no es fácil. Hay una anécdota que hace unas semanas a mí me resultaba graciosa y la cuento porque estábamos en esta sala hablando de la estrategia municipal que intentamos que sea participada por el 100% de los trabajadores municipales y que tengamos ocasión de hablar de ella y del tipo de organización que queremos. Y la verdad es que un arquitecto me dijo algo que hay algunos presentes también que recordarán, que decía, bueno, alcalde, pero ¿qué pasa? ¿Que esto va a ser como Google o así? Y esto no puede ser Google, será otra cosa. Google no es, porque en Google no se pedía arquitectos, ni ingenieros, ni aparejadores, ni policías. Pedían gente creativa, gente capaz de inventarse el futuro, y lo de que tuviesen una titulación, eso se daba por hecho. Lo que se buscaba era otra cosa, se buscaban actitudes, se buscaban capacidad de trabajo en equipo, se buscaba creatividad, se buscaba valentía y ambición, y todo eso nosotros no hemos puesto en los pliegos de condiciones cuando hemos contratado al personal. Lo digo para que no nos volvamos locos y también en ocasiones nos azotemos exigiéndonos que corramos como un caballo de carreras cuando somos mulas, como mucho, ¿eh? Podemos acarrear trabajo, pero la velocidad y la capacidad de respuesta, pues bueno, no nos fustiguemos tampoco en exceso, ¿no? Pero en definitiva hablo mucho de la gestión de las personas porque todo ello y de la transformación de nuestras organizaciones es básico para atender los otros retos. Si no tenemos este tipo de organizaciones, la normalización de procedimientos, la digitalización, la atención a los ciudadanos, la transparencia, la participación, pues seguramente se quedarán en palabras, y la atención a los necesarios cambios en la ciudad para que el transporte funcione de otra manera, para que no contaminemos, para que seamos capaces de ayudar a nuestro tejido económico a crecer, a escuchar a los empresarios y sus necesidades, a aprender en redes, a hacer todas esas materias, pues se quedará en agua de borrajas. Pero yo quiero lanzaros un mensaje esperanzador porque realmente creo que hoy tenemos el privilegio de estar entre gente que está trabajando estos temas. Creo que, como decía anteriormente, es posible y es absolutamente necesario, y por lo tanto pues nos tenemos que poner a la faena, ¿eh? Ya estamos en ello, y quería acabar, además de presentando a una, porque hace una breve intervención también María Luisa, agradeciéndoos de nuevo, porque yo creo en las redes, he tenido el privilegio de participar en unas cuantas de ellas y de ver lo que dan de sí. Y desde luego nos permiten compartir conocimiento, conseguir mejorar nuestros resultados y sumando conseguir resultados que multiplican. Literalmente entre tres podemos hacer mucho más. He tenido la suerte de trabajar en varias redes, entre ellas también la de ayuntamientos vascos, y la verdad es que era un chollo para el resto de administraciones que financiaban aquello. O sea, con cantidades absolutamente ridículas como 150.000 euros se conseguía activar una red donde un tercio de los ayuntamientos modificaban de forma notable, con resultados, en un par de años, la gestión de la atención a las personas, los proyectos de transparencia, de participación, etcétera. Daba resultados. Las redes son un chollo para conseguir resultados y por lo tanto las tenemos que cultivar, y estoy encantado de participar en alguna de ellas y de compartir con vosotros estas cosas, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Luego tendremos ocasión de escuchar otras experiencias y espero que pase un día agradable, ¿eh? Porque como decía anteriormente, lo de aprender, si además se hace con emoción y con ilusión, pues es mucho más fácil que aprender de un libro, ¿eh? Nada, muchas gracias, y le doy la palabra a María Luisa, que es directora general del Departamento de Economía, del Ministerio. Es que esto de los ministerios se me hace muy lejano, pero quiero agradecerle el trabajo porque hay que reconocer que esta red nació a impulso de una administración de rango superior. Yo quería decir que encantados de que así haya sido, de que hemos tenido que superar dificultades importantes, pero que creo que podemos y debemos colaborar entre todos, incluso con los superjefes de los ministerios, ¿no? Y que seamos capaces también de mejorar los recursos financieros, porque una de las cosas que requiere siempre todos los proyectos es pasta. Y entonces los fondos europeos de la innovación, que creo que van a acabar impulsando este tipo de proyectos, pues es loable, deseable y necesario, y no sé cuántas cosas más, pues que lleguen prontito, para que podamos acelerar todos nuestros procesos y consigamos resultados antes.
Muchas gracias a todos, bienvenidos y que paséis un buen día. Le doy la palabra a María Luisa, muchas gracias.